Y mire, Dios le habla al pueblo y le dice una enseñanza, hablando de cómo es Dios y cómo somos nosotros. Porque le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así que hay una forma, hay una manera como Dios ve las cosas y otra manera como nosotros vemos las cosas, hermano. Los caminos de Dios son muy altos, muy tremendos. Los caminos nuestros son muy limitados. Bendito sea el Señor. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque hay personas que dicen, yo tengo esa manera de pensar y a mí nadie me cambia. Esa es mi manera de pensar y qué, dice, y así soy yo. Pero, hermano, amigo, la exhortación de parte de Dios es de que tu manera de pensar la cambie y tenga la manera de pensar de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El pensamiento de Dios es muy hermoso, muy grande. Ahora, usted dirá, pero yo cómo voy a conocer cómo Dios piensa. Lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia y usted ve los propósitos de Dios, las exhortaciones de Dios, las reprensiones de Dios, usted conoce a Dios. Yo conozco a Dios por la palabra. Y Dios nos ha dado un libro maravilloso, un manual maravilloso, una herramienta maravillosa a través de la cual nosotros podemos conocer a Dios, hermano. Conocer la naturaleza de Dios, cómo piensa Dios. Usted no tiene que agarrar y tener un examinador, un aparato, un instrumento. Vamos a ver cómo podemos entender la mente de Dios. No, Dios ha querido que nosotros entendamos cómo Él piensa, cómo Él ve las cosas. ¿Qué piensa Él de cómo debe ser un hogar, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una familia, cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser el gobierno, cómo deben ser los hijos, cómo deben comportarse los hijos? Ahí está el pensamiento de Dios, las instrucciones de Dios, las exhortaciones de Dios. Usted sabe que Dios reprendió y corrigió hasta profetas. Dios tuvo que corregir a profetas. Y a través de eso, hermano, darnos cuenta cómo es que piensa Dios. La gente no le interesa esto, a la persona no le interesa eso. Porque para ellos, para muchas personas, Dios es un ser inalcanzable, es un ser etéreo, es un ser que no se le puede ver, no sabemos ni dónde está. Pero para nosotros, Dios es un ser muy real, muy poderoso. Es una persona maravillosa. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios es un Dios bueno, misericordioso. Y cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, Dios trata con nosotros, entonces entendemos la mente de Dios. Y el hombre, cuando es espiritual, cuando se llena de Dios, empieza a pensar como Dios piensa. Por eso el hombre que tiene a Dios no tiene rencor, no es vengativo. El hombre que tiene a Dios, hermano, tiene amor, tiene paciencia. Bendito sea el Señor. Y miren lo que dice la palabra. Verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios envía su palabra, lo que usted está escuchando hoy día no va a regresar vacío. Acuérdese, la palabra leída, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado, su palabra. La palabra a través de un mensajero nunca volverá vacía. ¿Qué es lo que quiere decir Dios con eso?
¿Qué es lo que le quería decir? Y le da un ejemplo. Mire, porque cuando Dios habla, Dios quiere que le entienda. Dios no habla, hermano, para que habla usted castellano, Dios le habla en latín, en chino, en francés, en alemán. Usted no entiende nada. Si el propósito de Dios es que la gente entienda y comprenda su palabra, su pensamiento. Dios quiere que usted le entienda a Él, le comprenda a Él. Porque Dios es un ser, hermano, es una persona. La persona más maravillosa del mundo, del universo, se llama Dios. La persona más sabia, más entendida, más capaz, más poderosa del universo, se llama Dios. La persona más sublime, más hermosa del universo, se llama Dios. Y Dios inventó las comunicaciones, hermano. Dios es el que inventó el habla, el entendimiento. De tal manera que nosotros hablamos y usted entiende. Y usted me habla y yo le entiendo. Y cuando Dios inventó el habla, Dios dotó a los hombres de una capacidad de que ellos puedan hablar en un idioma con unos signos, sonidos, y las personas de su mismo entorno o nación puedan entender a qué se está refiriendo. Bendito sea el Señor. Si Dios inventó eso, hermano, ¿acaso Dios va a querer que cuando se hable su palabra o se predique su palabra, la gente quede sin entendimiento? Entonces, por eso, mire lo que dice acá el profeta, dice, verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios está hablando del proceso del agua. Y todos entendemos, y yo lo aprendí en el colegio, cómo el agua si sufre un proceso, hermano, y en su proceso el agua es líquida, el agua es sólida y el agua también es gaseosa. Porque usted usa el agua, hay los ríos, los mares, y el agua se está evaporando permanentemente por el sol, la temperatura de la tierra. O el sol, el agua se evapora y el agua vuelve a subir. Así como desciende, el agua vuelve a subir. Gloria a Dios. Y hermano, el agua, allí en Huaraz hemos visto esos nevados. Ahí está el agua. Es en escarcha, en nieve, en forma de nieve. Y eso se va derritiendo, se va derritiendo. Y empiezan a salir unos riachuelos. Primero son hileritas, hermano, van goteando y va creciendo, va creciendo, va creciendo, se van haciendo pequeños riachuelos y se van formando y forman pequeños ríos y luego otro río y otro río y hasta llegan a tener, hermano, a formar un río caudaloso. Y esa agua, fíjese, esa agua, gloria a Dios, llega y va regando los campos, ¿no? Cañete, el norte de Lima, el sur de Lima, el interior del país y otras naciones también. Entonces el agua al contacto con la tierra, en donde hay una semilla, hace germinar la semilla. Bendito sea el Señor. Se riega la tierra, hermano, y el agricultor necesita el agua. Por eso hay tantas peleas por el agua, hay tantos conflictos por el agua, porque el agua es un líquido, elemento muy importante, muy necesario. Entonces el agua al contacto con la tierra germina la tierra, y aún mismo usted riega un jardín y el agua germina la tierra, hace germinar la semilla y brota y la hace producir, hermano. Bendito sea el Señor. La hace producir y luego sale la planta, sale el fruto, el trigo, y del trigo sale el pan. Es todo un proceso, que ese proceso no ha cambiado, ese proceso sigue siendo el mismo. Los mismos que estaban en el tiempo del profeta Isaías, que escucharon este mensaje, entendieron eso y dijeron, era un pueblo agrícola. Ellos dijeron, efectivamente cuando el agua cae, riega la tierra y nosotros vemos nuestro producto. Pero dice Dios, ¿ustedes entienden el proceso del agua? La gente dice, sí, entiende el proceso del agua. ¿Ustedes entienden el proceso del agua, hermano? ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Lo entienden? Entonces el profeta da la aplicación y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Así como el agua
viene del cielo y riega la tierra y la hace germinar y producir, y usted tiene una planta y luego tiene el sostenimiento y la fruta y tiene el trigo y tiene lo demás, así es mi palabra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? El Señor dice, así es mi palabra que sale de mi boca. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, llega a las personas y las personas escuchan la palabra, nunca serán las mismas personas, hermano. Algunos rechazarán la palabra, otros dirán, no, yo conmigo no va eso. Otros dirán, no, yo no estoy de acuerdo. Otros dirán, sí, estoy de acuerdo. Otros dirán, voy a buscar a Dios, tomo mi decisión, me consagro al Señor. Pero aún en los que han escuchado la palabra y se sienten reacios y se incomodan y se molestan, no importa, hermano. Usted le puede predicar a su vecino, a su amigo, a su familiar, y a veces ellos se incomodan y se molestan. Pero no se preocupe, la palabra quedó ahí. Hace años acá, hace muchos años, aquí en la iglesia, muchos años atrás, estoy hablando hace más de 15, 18, ¿qué? 20 años atrás, hermano. Un joven se convirtió a Cristo, empezó a venir a la iglesia. Este joven era muy corrompido, muy pervertido. Él, como tenía dinero, sus padres le decían, toma, usa el dinero. Y él usaba dinero y comenzaba a buscar prostitutas y se corrompía de una manera terrible, de tal manera que sus padres se dieron cuenta de eso. Y sus mismos padres dijeron, no, este joven está mal porque eso de estar con mujeres todos los días ya se volvió un adicto al sexo. Y los mismos padres estaban preocupados. Y él arrastraba a sus amigos, a sus compañeros de estudio, vamos a buscar mujeres, a los compañeros de trabajo de la empresa de él, los llevaba a los muchachos, él pagaba. Pero la gente le seguía, pero después dijeron, no, esto no es normal, este joven está mal. Y en esas condiciones este joven tuvo un encuentro con Dios, hermano. Un día sale de su casa y ve un letrero que dice Cristo viene. Siempre lo había visto, pero ese día lo vio y se quedó impactado. A partir de ese momento su vida no fue la misma. Y entonces él dijo, Cristo viene y yo cómo estoy. Cristo viene y yo qué es de mi vida. Y Cristo viene, ¿qué va a hacer de mí? Y quiso indagar, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso que Cristo viene? Y en eso, hermano, él dio con un amigo de la academia, de la universidad, lo trajo a la iglesia y aquí se convirtió al Señor. La palabra hizo su efecto, pero no solo eso. Cuando él le comunicó a sus padres dijeron que este se ha vuelto loco. Sus padres dijeron, no, has traicionado a la iglesia tradicional. No puede ser. Preferían que sea adicto sexual, preferían que sea un corrompido a que sea un cristiano fiel y verdadero, hermano. Entonces su padre le empezó a hacer la guerra terriblemente. Y un día él le dijo a su padre, bueno, si quieres saber, pues anda a la iglesia y ve qué es lo que predica, qué es lo que enseña. Te han lavado el cerebro, te están infectando, ¿qué te han hecho? Él llegaba más temprano a su casa y él no se corrompía, hermano, pero sí doblaba su rodilla, oraba, lloraba. Y sus padres se preocuparon porque era un cambio, ¿no? No están acostumbrados. Y ahora lo ven llorando. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué problema tienes? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué podemos hacer por ti? Pero él lloraba porque Dios había entrado a su corazón y sentía la necesidad de buscar a Dios. Y entonces, gloria a Dios, su padre, el padre de él, dijo, yo voy a ir a la iglesia. Y vino un domingo, hace 20 años más o menos. Efectivamente, vino un domingo acá a la iglesia. Se sentó casi a la mitad para atrás. Y el pastor, en ese día, el pastor Rodolfo nunca lo había conocido a él, nunca lo conoció hasta ese momento o días más adelante.
Ni sabía que él era el papá de ese jovencito, además ni conocía bien al jovencito. Tantas vidas que vienen a la iglesia. Claro que la iglesia no era tan grande como ahora. Pero el pastor empezó a hablar bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. Y empezó a hablar de esos hombres que cometen pecado, adulterio. Y toda la palabra era para él. Todo. Pero él, bueno, él que pensaba, bueno, pues de repente hay otros como yo acá, seguramente. Pero cuando el pastor empezó a hablar, sí, hay algunos que hacen eso. Y encima de eso están invocando a su mamá. Mamá Juanita, dime esto, dime lo otro. Invocan a los muertos y añaden más pecado a su pecado. Y este hombre, hermano, ya se levantó pero molesto, se levantó de ahí, comenzó a hacer un escándalo, dijo, este hombre está loco, este hombre me ha insultado, se ha metido con la memoria de mi mamá, que se ha creído. El pastor ni conocía a él, ni a su mamá, ni nada, hermano, pero Dios sí lo conocía. Alabado sea el Señor. Ese hombre salió molesto, voy a hablar con las autoridades, voy a hablar con los políticos, voy a hablar con el Congreso para que lo voten del país. Y nosotros lo atendimos. No, Señor, no se ponga así. No, me ha insultado. Nadie me ha dicho mi vida así como él. ¿Quién le ha contado? Y nosotros decimos, nadie le ha dicho. Alabado sea el Señor. Yo ni sabía que él invocaba a su mamá y que su mamá se llamaba Juanita. Tampoco yo lo sabía. Y aunque yo lo conocí ese señor, alabado sea el Señor. Hermano, se fue molesto, indignado. Al poco tiempo se sintió mal. No pasó muchos días y le vino un ataque cardíaco. Y ahí se acordó de la palabra. Tráiganme al pastor, quiero que ese pastor venga, por favor, que ore por mí. Bendito sea el Señor. Y así en su momento que estaba mal, cuando se ponía bien, quiero que ese pastor ore por mí, quiero que ore por mí. Dios, hermano, la palabra no volvió vacía. La palabra llegó a su corazón, que ese día salió renegando y molesto. Porque hay personas que tienen al diablo, hay gente que está endemoniada, hay gente que está en todo tipo de pecado, hermano, pecados terribles, y tienen demonios. Y cuando la palabra les llega, ellos se incomodan, se molestan. Hay quienes tienen demonio de adulterio, demonio de fornicación, demonio de brujería. Y cuando la palabra les llega, y la palabra, y Dios le habla y le dice que lo que están haciendo es malo, se molestan y dicen, no, ¿qué se han creído? Me están faltando al respeto. Y aquí no faltamos respeto a nadie, nos cuidamos. Yo no quiero faltar el respeto a ninguno de ustedes, hermano. Bendito sea el Señor. Pero Dios sí conoce los corazones, Dios conoce la condición de las personas. Alabado sea el Señor. Yo conocí el caso de un predicador que contó hace muchos años. Él estaba predicando la palabra de Dios. En un mensaje grabado que salía en un canal en Estados Unidos, llegó un hombre drogado, un hombre de Hollywood, de esos artistas famosos, músicos. Se había drogado, una sobredosis. Había tenido toda una semana, hermano, de consumir droga, de borrachera, perdido totalmente. Llegó a su casa, se tiró en el piso. Y ahí en el piso, porque cuando la gente se droga y hasta come en el piso, hermano. Yo he visto cómo hay gente que en el piso ahí ya no le dan la fuerza en el piso, como si fuera un perro, como si fuera un animal. Así están comiendo y tiran y son gente millonaria, gente que tiene mucho dinero, pero no tienen a Dios y tienen al diablo. Y este hombre en el piso, su cuerpo ya no le dio y se tiró al piso y quería hacer algo y vio el televisor y comenzó a poner los canales, un canal y otro canal y otro canal, y lo dejó ahí en un canal. Y cuando vio, había un programa y terminó ese programa y entró un predicador. Cuando él quiso cambiar de canal, ya no pudo porque la fuerza ya no le daba. Pero ahí estaba mirando, escuchando, y se quedó y se comió toda la prédica, hermano.
Y Dios le habló, lloró mucho, lloró mucho. Y él entendió, Dios le habló y le dijo que la única manera de salir de ese hoyo era acercándose a Dios. Ese hombre siguió en su vida, porque no es que de ahí se transformó, porque todos no son iguales. Pasó un año, hermano, un año, y siguió en su vida de pecado, de inmundicia, pero ya tenía la palabra ahí. Al año, él se decide cambiar. Como que hay gente que dice, ya no doy más, ya no, ya. Como Dios te acorrala. Dios nos acorrala a veces. Nos pone entre la espada y la pared. Se nos pone todo negro, difícil, hermano. Y qué lindo, Dios se lo hace. ¿Acaso Dios lo hace para destruirte? Dios lo hace para bien, para la postre hacerte bien. Ese hombre ya vio que no había salida ya. Y pasó un año, y en ese año, después de ese año, él se entregó a Cristo de todo corazón, hermano. Rompió con Hollywood, rompió con todo eso y se dedicó a buscar de Dios. Bendito sea el Señor. Dios lo transformó, Dios lo cambió. Pasó un tiempo y empezó a cantar para Dios, hermano. Y cuando ese hombre cantaba, gloria a Dios, se sentía la presencia de Dios. Cuando ese hombre cantaba, lloraba. Bendito sea el Señor. Porque él sabía de dónde Dios lo había sacado. Pero la palabra nunca regresa vacía. A veces le predicamos a familiares, amigos, y después de 4 o 5 años, 10 años, esas personas toman su decisión por Cristo. Pero por eso siempre predique, hermano. Siempre comparta la palabra. Nunca volverá vacía. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Mire, hay personas que le van a rechazar, te van a tirar en el folleto. Un hombre en el centro de trabajo donde yo trabajé muchos años, una vez le hablé de Cristo, un día agarró y me tiró la Biblia al piso. Bendito sea el Señor. Me dolió, hermano, me dolió mucho, porque uno aprecia, la Biblia es la palabra de Dios. Pero yo ya la había predicado, yo ya le había hablado de Cristo. Él empezó a tener problemas, tenía problemas, pero sus problemas se pusieron más graves. Y ese joven una vez me llamó y me dijo, llévame a tu iglesia. Lo llevé a la iglesia. Luego él falleció. Yo espero que Dios haya tratado con su vida, pero entiendo que la palabra no quedó vacía. He conocido personas que han fallecido, compañeros de trabajo, amigos, les he hablado la palabra. Y yo espero que en el momento difícil, en el momento último, Dios haya traído a su mente, a su corazón esa palabra. Y no creo que yo solo. Otros amigos, otras personas tienen que haberle hablado. Y eso está trabajando por el poder del Espíritu Santo, hermano. Bendito sea el Señor. Cuando uno da la palabra, bombardea con la palabra, enseña la palabra, la Biblia, eso parece que no pasa nada, parece que todo sigue igual, pero no, hermano. Hay algo que empieza a suceder dentro, que usted no lo ve, lo verá 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pero va a dar su fruto, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Con Dios sí hay bendición, hermano. Y esta es la noche para que Dios te liberte. Hoy tus cadenas se van a caer, tus cadenas se van a romper. Sea cual sea tu problema, tu dificultad, vamos a pedirle a Dios que Dios te liberte, te ayude, que Dios te bendiga. Dios es poderoso para hacerlo. Lo que no ha podido hacer el hombre, aquellos a quien has acudido, Dios lo va a hacer en esta noche. En un instante, Dios lo va a hacer. Todos los que están adelante aquí y los que están en su casa, repitan conmigo esta oración. Orar es hablar con Dios. Dígale: Padre Santo, que estás en el cielo y que estás aquí en esta noche, Señor, te pido que me perdones por todos mis pecados.
Te pido, Señor, que rompas mis cadenas, que me libertes de toda obra del diablo. Te pido, Señor, que hagas de mí una nueva criatura.